¿Qué tal? Saludos, bendiciones, shalom para todos ustedes y que el Eterno les bendiga y les prospere y cómo no que les haga rendir y multiplicar ese tiempo y ese espacio de paz que cada uno de nosotros tenemos. Les mando un fuerte abrazo a la distancia desde donde quiera que nos estén sintonizando a través de las diferentes redes sociales, de los diferentes medios de plataformas. En esta plataforma en particular que es YouTube, en el canal Vamos a Él con Alexis Ray. Y bueno, el día de hoy vamos a estar escudriñando una parashá, la número 6, la cual se titula Toldot o Toledot. ¿Esto qué es? Bueno, esto es generaciones, genealogía, puede ser también historia. Tiene que ver meramente con la descendencia. Y nos va a narrar en este caso, también como la porción pasada que nos habló de Jayé y Sara, de la vida de Sara, que solamente habló unos pocos versículos de Sara. Aquí es algo muy parecido, puesto que la vida de Isaac o Isaac, que es su nombre en hebreo, pues parece que es como un salto nada más para hablarnos de la vida de Jacob, puesto que Isaac, el hijo de la promesa, nos empieza a narrar un poco de la historia. Vamos leyendo desde el principio. Esa porción abarca, para quedar un poquito claros, desde Bereshit, Génesis 25, versículos 19 hasta el versículo 28, cuando se tiene que ir Jacob debido a que su hermano lo quiere matar, su hermano Esaú o Esau. Bueno, vamos leyendo los primeros versículos. Dice en el 19: estos son los descendientes de Isaac, el hijo de Abraham. Isaac tenía 40 años de edad cuando se casó con Rebeca o Ribca, su esposa entonces. Y desde aquí ya nos va marcando la pauta de que Isaac no solamente era una persona, digamos, como todos los demás, sino que él, como un descendiente de Abraham o un hijo de Abraham, el hijo de la promesa, también tendrá que cruzar por diversas dificultades o circunstancias, las cuales vamos a verlo aquí en adelante. Ya había pasado la famosa ajedá o atadura de Isaac. Esto fue a la edad de 37 años aproximadamente. O sea, que ya venía pues Isaac de un evento doloroso, porque se juntó dos eventos, el cual fue cuando van y lo llevan a sacrificar, que pues se cuenta según los sabios que él resucitó de entre los muertos, Isaac, él. Y de ahí cuando van y regresa del monte Gólgota a casa, su madre ya había muerto. Entonces también tuvo que padecer 3 años la muerte de su madre. Y ahora bien, esto no es fácil superar o afrontar, pero lo que saben que a los 40 se casó y hasta los 60 pudo tener una familia o conformar una familia. Ahora, esta familia pues fue por voluntad de Dios, no por voluntad humana. Voy a contar por qué, puesto que su esposa Rebeca o Ribca resulta que también compartía, al igual que Sara, una esterilidad. Sara, la matriarca, y ahora como Ribca, quien sería la nueva matriarca, serían comparadas en ese momento. Pero a través de, por ejemplo, cuando va y dice que Isaac amó a Rebeca, a Ribca, y la tomó como mujer, dice que la amó en la tienda de su madre Sara. Se dice que Sara tenía una shekinah, como una mini shekinah arriba de su tienda, como de su campamento, vamos a decirlo así. Y a la muerte de Sara, pues esto desaparece junto con algunos milagros, ¿verdad? Pero la cosa es de que aprende Ribca a no ser, digamos, como con esa naturaleza que ya venía, sino que aprende esa parte de tener confianza y saber cómo hablar con el Eterno. Porque aquí nos dice en esta parte, la esposa de Isaac no podía tener hijos, entonces él oró al Señor por ella. El Señor escuchó las oraciones y Rebeca quedó embarazada. ¿Y qué creen? No fue ni con uno, sino con 2. Una bendición doble. Qué padre decir, wow, 2 hijos. Pero de principio, cuando nos llega un hijo, pues ya es una impresión de, wow, un hijo. ¿Y ahora cómo la vamos a hacer? Ahora imagínense, con 2 hijos. Y no para variar eran así como así, sino que dentro del vientre de Ribca estaban peleando. Dice que sentía que se peleaban, entonces ella consultó al Señor. Por eso les decía que fue aprendido también de Sara.
consultó al Señor y a través de esa consulta le dijo que ella llevaba dentro de sí dos naciones, dos líderes grandes de familias, las cuales se separarían en algún momento determinado. Sin embargo, uno es más fuerte que el otro y el mayor serviría al menor, dándole la profecía con la cual vamos a culminar más adelante cuando se da la bendición. Algo muy importante, y ahí va a tomar total valor y total entendimiento el por qué fue tal cual de esta manera. Ahora dice, el Señor respondió: tiene dos naciones, los que le decía, dentro de tu vientre van a nacer de ti los líderes de dos familias y serán separados. Uno de tus hijos será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Y volviendo al 23, dice, el primer bebé que nació, dice, nació rojo, tenía piel, era piel peluda como un abrigo. Por esta razón se llamó su nombre Esaú, que quiere decir pelirrojo, rojizo. Viene de Edom, Edom es rojo en hebreo. Ahora bien, él como un hombre fuerte, un hombre vigoroso, cazador, nos representa Esaú esa parte física, esa parte material, esta parte tangible, ¿verdad? Al contrario de Jacob, que Jacob nos representa la parte espiritual, puesto que Jacob cuando nació, que fue el segundo a nacer, nació primero Esaú, dice que le estaba tomando del talón. Y de hecho Jacob significa, o tiene la misma raíz, comparte la misma raíz con talón, de la cual nace la palabra o viene la palabra usurpador. Y aquí es donde muchas veces las enseñanzas nos remontan a que Jacob robó o usurpó el lugar que le correspondía a Esaú al tomar la bendición, la cual le correspondía a Esaú. Y no es de que lo haya usurpado, en realidad, como vemos más abajo, la vendió. Y se dice en los comentarios que ambos, por parte de Isaac, les platicaba de la Torah, les platicaba los mandamientos, los estatutos. Como un buen padre que es Isaac, él en su corazón sabía y comprendía que el hijo que más necesitaba el amor y el aprecio era Esaú, puesto que él era alguien más rebelde, alguien más tosco, alguien más duro, y así lo marca más abajo en los versículos adelante que vamos a estar leyendo, que lo prefería y amaba más Isaac a su hijo mayor Esaú. ¿Por qué? Porque dice que iba y cazaba y le gustaba comer de lo que cazaba. Es como que si cada quien hubiera tomado a su preferido. Por el otro lado, Jacob era alguien más hogareño, alguien más espiritual, alguien más racional en ese sentido, ¿verdad? Ahora, como vemos, por ejemplo, aquí vamos a ver la parte donde vende, por ejemplo, la primogenitura. Dice en el versículo 29, dice, una vez Jacob estaba cocinando cuando Esaú llegó exhausto del campo y dijo a Jacob: estoy exhausto, dame de comer un poco de esa comida, esa sopa roja que tienes ahí. Y como nota, la sopa, pues no se sabe si fue un caldo de lentejas, como por ejemplo dice en la versión PDT, si fue una sopa roja, si fue qué, pero fue un caldo rojizo, eso es lo que sí dice. Bien podría haber sido un espagueti boloñés, quién sabe, pero la cosa es de que dice roja. Inclusive dice que le pone Edom, Esaú, por rojo. Dice, por esa razón también lo llamó Edom. Pero Jacob le dijo: véndeme los derechos que tú tienes por ser el hijo mayor, o sea, véndeme tu primogenitura. ¿Y qué crees? Y el otro le contestó: pues ¿a poco crees que tengo mucha hambre? Pues sí, ok. Dice: antes prométeme que me darás tus derechos de hijo mayor. Entonces Esaú le prometió, y así le vendió a Jacob los derechos que él tenía por ser hijo mayor. El versículo 34, entonces Jacob le dio pan y sopa de lentejas, es lo que le digo, un caldo rojo, aquí lo viene como por ejemplo lentejas, a Esaú, quien comió y bebió y luego se levantó y se fue. De esta manera demostró lo poco que le importaban sus derechos como hijo mayor. Y es muy triste porque no solamente Isaac, sino los Midrashim cuentan que, por ejemplo, en el sacerdocio según el orden de Melquisedec ya se les había también dado a conocer de la palabra tanto a Jacob como a Esaú,
Sin embargo, a él no le interesaban las cosas que tenían que ver con lo espiritual, con lo eterno, sino él quiso vivir el hoy, el ahora, y de esta manera vivió. De tal modo fue así que no le interesó lo que habría de venir, porque recordemos que esto en el hebreo, o sea, es un hebraísmo para referirse que los derechos, la autoridad, el patriarcado, la herencia, se heredan principalmente al hijo mayor. También se les pueden heredar a los demás hijos, pero la mayor porción o la mayor parte y el patriarcado se le da al hijo mayor, que es el hijo primogénito. Y como no le interesó a Esaú, pues se le hizo fácil venderlas. ¿Y qué pasó a través de esto? También podemos ver, por ejemplo, que como un poderoso cazador que era Esaú, se dice que él mismo fue quien le dio muerte a Nimrod, el famoso cazador de hombres. Pues vemos más adelante, cuando va a ser la bendición, que este Esaú dice que, bueno, en su guardarropa, cuando dice que Rebeca agarró una ropa que tenía Esaú para ponerle o cubrirle la lampiñez de Jacob en los brazos, en el cuello, y esa ropa se dice que eran las ropas que le quitó Nimrod, cuyas ropas era la de Adán y la de Eva. Nimrod aseguraba que le daban poderes, y la palabra dice que, pues sí, Elohim estaba con él. No dice más, puede ser discutible, puede ser debatible, pero puede ser así. También en los Midrashim se dice que cuando la cueva de Macpela se fue comprada por Abraham, fue porque él sabía que estaban los cuerpos de Adán y de Eva, y que a su vez, bueno, hubo como un aparecimiento de sus espíritus y de la santidad que Abraham brotaba. Ellos mismos hasta salieron huyendo. Pero bueno, los Midrashim son historias, son parábolas para entender también las causas o el propósito de la lectura de la Torah en ese sentido. Parte de eso puede llegar a ser cierto, pero parte también no. Pero según los Midrashim, y parece que la historia concuerda, que puede ser cierto que sí, podrían ser las ropas de Adán y de Eva. De igual manera, aquí nuestro hermano Gonzalo estaría platicándonos un poco acerca de esto. Y saben, el camino puede verse difícil, porque cuando, por ejemplo, para Isaac, que tuvo época de hambre, al igual que su padre Abraham, dice que él ya estaba de camino, no decía a dónde. El padre se le apareció y le dijo: no vayas, no desciendas, no te rebajes a ir a Egipto. En pocas palabras, podemos entenderlo como un sentido de nosotros seguir el camino del Padre y permanecer en la promesa que Él nos dio, porque así lo dice: una vez una gran hambruna en esta región, como en la tierra que como en los tiempos de Abraham, que hubo como en los tiempos de la hambruna que hubo cuando vivía Abraham. Por esa razón Isaac fue a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. Y allí el Señor se le apareció y dijo: no vayas a Egipto, quédate en las tierras en las que yo te dije que vivieras. Vive en esta tierra como inmigrante. Quédate, que yo estaré contigo y te daré mi bendición. Les voy a dar a ti y a tus descendientes todas estas tierras, y así seguiré cumpliendo todo el pacto que hice con Abraham, tu papá. Multiplicaré tus hijos como las estrellas, y el cielo les daré estas tierras. Y todas las naciones del mundo serán bendecidas por tu descendencia. Voy a hacer esto porque tu papá Abraham me fue obediente. ¿A qué? A mis órdenes, mis leyes, mis reglas. A todo lo que yo le pedí a tu padre, él lo hizo. Fue obediente, yo se lo prometí y también lo he prometido a ti. Entonces, wow, qué milagro, qué maravilla. Pero aquí podemos notar algo, como si Abraham en realidad era su abuelo, pero resulta que es un hebraísmo para decir que todos los que vienen a partir de las descendencias de Abraham, como Isaac, Jacob, todos los que vienen a partir de ahí, José, se cuentan como hijos. Por eso dice: a tu padre Abraham. Y de hecho nosotros somos el resultado de esa misma fe. Y bueno, a través de estas circunstancias vienen dificultades, problemas. Por ejemplo, como Esau, que él le gustaba, al igual que Sansón, seguir los instintos de la carne, los instintos hasta animalescos, puedo llegar a decir, pues siempre provocó amargura a su madre. Y así lo dice
en el último versículo dice que de este capítulo 26 y de aquí, versículo 34 dice: cuando Saúl tenía 40 años de edad, se casó con dos mujeres. Una era Judith, hija de Elitita de Eri, y la otra era Basemat, que era la hija del también hitita Elón. Estos casamientos le amargaron la vida a Isaac y a Ribca. ¿Por qué? Porque iban en contra de todo lo que habían visto. Y habían pasado circunstancias de hambre, circunstancias de dificultades, porque ellos querían abrir hoyos y después se los cerraron los filisteos. En esa tierra donde eran ellos unos inmigrantes, ahí siendo extranjeros, el Padre los prosperó a causa de la obediencia. Los tuvieron que exiliar, o vamos a decirlo así, los despidieron amablemente y tuvieron que irse al valle de Gerar, donde también el Padre nuevamente los bendijo y los prosperó grandemente. Tanto fue así su fama que inclusive tuvieron que ir el rey Abimelech y unos amigos de él para poder hacer un pacto de paz. Así como en aquel tiempo había hecho pactos de paz Abraham con reyes, así ya estaba pasando en este caso con Isaac. Y ahora en esta historia de estos dos hijos, que les digo, uno representa la parte espiritual y la otra la parte carnal, así también nosotros tenemos nuestra historia, y la cual nuestro hermano Gonzalo nos va a estar compartiendo puntos, características y sobre todo también palancas o herramientas de las cuales también nosotros podemos echar manos para hacer un cambio y transformación de vida. Una vida que sea moldada a la fe, a la consistencia y sobre todo a la emuná que el Padre nos da. Un ejemplo de esto fue, por ejemplo, la vida de Isaac, la vida de Jacob. Si te está gustando este contenido, recuerda darle like y suscribirte al canal y compartirlo para hacer de más bendición. Y como hemos visto en toda esta parashá, en toda esta historia, la vida de Isaac no ha sido una vida fácil, pero pudo gozar de una vejez, por lo menos con sus hijos, no de manera vacía o sola, al lado de, siempre acompañado al lado de su esposa, claro, pero la vida con hijos, aún con dificultades, con problemas, se disfruta más, no importa, la familia siempre nos hace una armonía. Y de hecho, sus dos hijos, que es Jacob, que es Esaú, son pieza y figura clave para lo que viene siendo la Haftará. Nuestra Haftará hoy se sitúa en el libro de Malaquías capítulo 1, versículo al capítulo 2, versículo 7. El libro de Malaquías es conocido sobre todo por la parte del texto 3, versículo 8, donde dice: me han robado en los diezmos y en las ofrendas. Este libro se comprende nada más de 3 capítulos. Y ahora vamos a estudiar un poco del contexto, la historia de por qué, cómo estos dos hijos son pieza clave para todo lo que viene aquí en adelante. Pues vamos leyendo. En el versículo 1 vamos a estar leyendo, mira, que dice aquí: ese es el mensaje profético que el Señor envió a Israel por medio de Malaquías. Dice: yo los amo, dice el Señor. Y ustedes preguntan: ¿cómo sabemos que nos has amado? Y el Señor dice: ustedes saben que Esaú y Jacob eran hermanos, y que sin embargo amé a Jacob y odié a Esaú. Destruí las montañas de Esaú y entregué sus tierras a los chacales del desierto. Aunque el pueblo de Edom diga: nos han destruido, pero nos reconstruiremos de entre las ruinas. El Señor Todopoderoso dice: ellos podrán construir, pero yo volveré a destruir. Entonces la gente dirá que Edom es territorio perverso, al que el Señor ha maldecido para siempre. Ustedes lo verán y todos y dirán: el poder del Señor va más allá de las fronteras de Israel. El Señor Todopoderoso dice: el hijo honra al padre y el siervo a su amo. Entonces, ¿dónde está el honor que ustedes me deben por ser su padre? ¿Dónde está el respeto que ustedes me deben por ser su amo? ¿Dónde están los sacerdotes que me faltan al respeto? Y luego se atreven a preguntar: ¿en qué hemos faltado al respeto? Pues en que no han honrado mi nombre, al ofrecer alimento impuro en mi altar. Ustedes preguntaron: ¿en qué no te hemos honrado? Pues en que ustedes consideran que la mesa del Señor es algo despreciable.
Y vamos a hablar de todo este contexto. Pues miren que en este libro, o en estos capítulos de Malaquías, se tiene que asentar que todo lo que estaba circulando alrededor del templo no era un servicio para la gente, de los sacerdotes hacia la gente, sino era un servicio de ellos mismos para ellos mismos, puesto que recordemos que el segundo templo ya no estaba el arca. En el segundo templo se puede decir que ya no estaba la presencia del Señor, porque más adelante inclusive el reclamo de decir, bueno, pero ¿para qué hacemos lo bueno si ni siquiera se ve la diferencia entre el justo y el injusto? ¿Para qué llevamos esto? ¿Para qué llevamos aquello? Y el Padre les empieza a dar el mensaje tan duro, tan bárbaro, para decirles al pueblo que se arrepientan. Sin embargo, les está diciendo, miren que han hecho esto malo, me están trayendo lo cojo, me están trayendo lo que les sobra, me están trayendo lo que quieren, me están trayendo lo tuerto, me están trayendo lo malo, lo que ya no hayan que hacer con ello. Y sin embargo todavía preguntan, pero ¿en qué te hemos fallado? ¿Pero en qué no te hemos ofrecido un buen sacrificio? Y es que recordemos que el Padre no es un Dios solamente iracundo, solamente eufórico. Tenemos un Dios de justicia, y como justicia tiene que ser revelada también la corrupción, la inmoralidad. Se tiene que denunciar esta desfachatez que el pueblo estaba teniendo a causa de los supuestos líderes espirituales que no estaban funcionando conforme el sacerdocio que les ha marcado. Porque inclusive dice que los sacerdotes levitas, ellos dedicaban su vida a hacer el bien, ellos dedicaban su vida al servicio, a buscarlo, y les reprocha y les echa en cara que porque ellos no lo han hecho. Sin embargo, él dice, hasta aquí, ya viene y ya va a llegar, ya está ahí el hijo de la promesa, aquel que se le va a entregar todo esto. Da a entender que Yeshua ya está cercano y ya acabaría este tiempo, marcando una diferencia. Ahora bien, el Padre no en todo les empieza a echar la mano, a decirle una y otra cosa, sino que les está diciendo para que ellos puedan volver a Él, voltear al cielo y levantar la mirada y decir, Padre, es cierto, hemos pecado y aceptamos nuestro error, perdónanos y volvamos a ti. Pero no lo estaban haciendo. En vez de ser esos funcionarios de verdad, de justicia, hacer ese corbán, que el corbán significa una elevación hacia con Dios, el reconciliar al pueblo para con Dios, no lo estaban haciendo. Se les estaba haciendo muy fácil tener una vida ligera, llena de lujos, imponiendo leyes orales que en nada estaban beneficiando a aquellos que sí querían tener una comunión con Dios, y siendo esos obstaculizadores para con Dios. Y aquí les reprende, también les insta a que vuelvan al camino, y dice, bueno, de lo contrario, tus bendiciones te serán contadas como maldiciones. Y acabamos de estudiar qué significa esto de las bendiciones, cuando se hace una bendición, por ejemplo, a Jacob, y que dijimos que hoy nosotros somos esa promesa. Pues estos decían, ay, nosotros somos hijos de Abraham, sí, pero no estaban haciendo nada de lo que es buscar a Dios, tener fe, tener emuná, tener confianza, desarrollar el ministerio que se les ha dado tan solo en el sacerdocio. ¿Por qué? Porque ya había corrupción a tal grado que el Padre ya no estaba ahí. Y bueno, si vemos, por ejemplo, comparativas, cuando sucedió aquel incidente, por ejemplo, de los hijos de Aarón, de los hijos de el sacerdote Elí, vemos que hubo un incidente de inmediato. Hubo un juicio claro y de inmediato y certero. Y aquí ya no estaba pasando nada. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios ya no estaba ahí. Y el Padre dijo, hasta aquí, ya. ¿Por qué? Ya estaba cansado, ya estaba harto, ya estaba hastiado. Y así lo vemos más adelante en los versículos siguientes. Inclusive en el capítulo 2 nos dice, ahora sacerdote, les doy esta orden. Si no obedecen y me respetan mi nombre, los castigaré. Y los convertiré, y le convertiré todas sus bendiciones en maldiciones. De hecho, yo ya los maldije, porque ustedes no han respetado mi nombre, que es lo que dice el Señor Todopoderoso.
en el versículo 9, no viven de la manera que les ordené y se han alejado de mis enseñanzas, mostrando favoritismos. Dice, pero por eso haré que se sientan avergonzados y que todos dejen de respetarlos, dando un ultimátum al Padre. Y todavía no recuerda cómo Judá fue infiel con el Señor. Y también esta historia se hace como un paralelismo de la vida de Oseas, que recordemos que Oseas fue un profeta, el cual el Padre le dijo una orden de: ve y cásate con una prostituta, ve y ten hijos de fornicación, y le vas a poner tus hijos Jezreel, le vas a poner Loam, y le vas a poner se me olvidó el último nombre, pero identificando las partes del pueblo de Israel, cada una con sus etapas. Y así como en la vida del profeta, que Gomer, la que fue la prostituta con la cual Oseas se casó, Gomer tiene la misma raíz de cuando dice Yeshua, consumado es. Aniga Marti, de Gomer, viene de Gomer, comparte la misma raíz, dando a entender que Gomer es aquella persona que falló al matrimonio porque le gustaba la prostitución, comparándola con el pueblo de Israel cuando fornicó en el desierto. Y hace este tipo de analogías y les recuerda nuevamente su infidelidad y cómo estaban haciendo esto y no dejaban de estar con sus amantes. Mas sin embargo el Padre dice: yo te llevaré y te enamoraré en el desierto, te llevaré y te seduciré, ¿verdad? En este texto que nos marca Oseas. Y ahora, cuando ya estaban aquí, con todo encima, ya se les había venido todo a contraproducencia. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo ya no respetaba al Señor, ya era mercado, y los que querían avanzar en el camino del Padre no lo podían hacer.